Este video relata la fascinante y fugaz vida de Alejandro Magno, el joven macedonio que heredó un reino, y en menos de 13 años forjó uno de los imperios más vastos de la historia. A través de impresionantes recreaciones y análisis de expertos, exploraremos su genio militar, desde la decisiva victoria en Queronea hasta la conquista de Persia e India, así como su compleja personalidad, marcada por la ambición, la visión de fusión cultural y la brutalidad que sembró el caos entre sus propios hombres. Descubre cómo la muerte de este enigmático líder a los 32 años no puso fin a su influencia, sino que desató una lucha por el poder entre sus generales, los diádocos, cuyo conflicto daría forma al periodo helenístico y al mundo antiguo tal como lo conocemos. La educación y formación de Alejandro Magno. Desde muy joven, Alejandro recibió una educación dual que equilibraba las habilidades militares y las artes liberales. Su pariente Leónidas de Epiro se encargó de su adiestramiento físico, enseñándole a luchar, montar a caballo y a resistir las duras condiciones de las marchas forzadas. Este entrenamiento forjó en Alejandro una notable resistencia y energía. Al mismo tiempo, su padre, el rey Filipo II, quería asegurarse de que su heredero fuera un gobernante culto, por lo que contrató a Lisímaco de Acarnania para que le enseñara a leer, escribir y tocar la lira. Estas lecciones despertarían en Alejandro un interés de por vida por la lectura y la música, habilidades que complementaron su rigurosa preparación militar. A los 14 años, Alejandro conoció a uno de los pensadores más influyentes de la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles. Filipo contrató a Aristóteles para que fuera el tutor privado de su hijo durante 3 años. La relación entre ambos fue tan significativa que mantuvieron correspondencia incluso durante las posteriores campañas de Alejandro. La filosofía de Aristóteles dejó una marca duradera en el joven príncipe, influyendo particularmente en su política de gobierno. A diferencia de otros conquistadores, Alejandro adoptó una estrategia de integración cultural en lugar de imposición, respetando las costumbres de los pueblos que sometía, un enfoque que reflejaba las enseñanzas más moderadas de su mentor. Una de las anécdotas más famosas de su juventud ilustra el talento natural de Alejandro. A la temprana edad de 11 o 12 años, demostró su destreza y valentía al domar al caballo bucéfalo, una bestia que se consideraba indomable. Este episodio no solo evidenció su habilidad con los caballos, sino también su determinación y coraje. Además de sus tutores, la influencia de sus padres fue fundamental. Su padre, Filipo, le legó una sólida base política y militar sobre la que construiría su imperio. Sin embargo, su madre Olimpia desempeñó un papel crucial en la formación de su mentalidad, inculcándole la creencia de su origen divino. La madre de Alejandro, Olimpia, tuvo una profunda influencia en su percepción de sí mismo. Le contó que su nacimiento fue milagroso y de origen divino, afirmando que había sido concebida por el propio Zeus. Esta creencia en su divinidad llevó a Alejandro a proclamarse hijo de Zeus y a considerarse un semidios, siguiendo los pasos de sus héroes mitológicos favoritos, Aquiles y Hércules, con quienes vinculaba su linaje. Se cuenta que su nacimiento estuvo rodeado de prodigios, como la aparición de una estrella brillante sobre Macedonia y la destrucción del templo de Artemisa en Éfeso, lo que reforzaba su aura de grandeza predestinada. Más allá de las habilidades y los conocimientos que adquirió de sus tutores, Alejandro parecía estar destinado a la grandeza desde el momento de su nacimiento. Mientras que la historiografía reconoce el impacto de su padre y su excelente educación, el propio Alejandro prefirió atribuir su éxito a un designio divino. Su fe en su estatus de semidios, cimentada por su madre, moldeó su identidad y su visión de sí mismo como un líder predestinado a la gloria. Esta combinación de una educación rigurosa, un talento innato y una fuerte convicción en su destino divino
sentó las bases para los logros que lo convertirían en uno de los conquistadores más grandes de la historia. Los enigmáticos años de juventud de Alejandro. A pesar de las abundantes leyendas que rodean su nacimiento y la posterior proclamación divina en el oráculo de Sigua, la infancia de Alejandro Magno sigue siendo en gran parte misteriosa para los historiadores. Aparte de anécdotas aisladas sobre su joven y rápido intelecto, como su supuesta habilidad para interrogar a dignatarios persas desde los 7 años, y la identidad de sus tutores, los registros detallados de su juventud son sorprendentemente escasos. El historiador Ian Worthington señala que, si bien creció en la corte macedonia, participando en sus costumbres, como los concursos de bebida, la falta de información profunda sobre sus primeros años es notable. Durante esta época, Alejandro forjó lazos que perdurarían toda su vida y que serían fundamentales en sus futuras campañas. Entre sus amigos de la infancia se encontraban Ptolomeo, Casandro y Hefestión, quienes más tarde se convertirían en generales de su ejército. De especial importancia fue Hefestión, su amigo más cercano y fiel, que se mantuvo a su lado como su segundo al mando hasta su muerte. Además, Calístenes, sobrino de Aristóteles, se unió a la corte macedonia para acompañar al filósofo y con el tiempo se desempeñó como historiador oficial de la expedición de Alejandro. Estos años de formación no solo sentaron las bases de su liderazgo militar y su desarrollo intelectual, sino que también consolidaron las lealtades que definirían su reinado. A través de la camaradería con sus amigos de la niñez, Alejandro construyó un círculo de confianza que sería clave para la conquista de su vasto imperio. La mezcla de su educación formal, su entrenamiento marcial y sus relaciones personales contribuyó a moldear al hombre que se convertiría en uno de los conquistadores más grandes de la historia, incluso si los detalles íntimos de su infancia permanecen ocultos en el tiempo. De joven estratega a conquistador imparable y el inicio de una leyenda. El ascenso militar de Alejandro Magno comenzó a una edad sorprendentemente temprana en la batalla de Queronea, 338 a.C. Con solo 18 años, demostró su brillantez estratégica y audacia, desempeñando un papel fundamental para que las fuerzas macedonias lograran una victoria decisiva sobre las ciudades-estado griegas. Este triunfo no solo consolidó el poder de su padre, Filipo II, sobre Grecia, sino que también estableció las bases para la futura expansión. Tras el asesinato de su padre, Alejandro heredó el trono en el 336 a.C. y con las ciudades griegas bajo control macedonio, se dispuso a cumplir el ambicioso plan de Filipo: conquistar el vasto y poderoso imperio persa. En el 334 a.C., Alejandro inició su formidable campaña en Asia Menor con un ejército de más de 37.000 soldados. Su marcha fue implacable. Primero saqueó Baalbek, que renombró como Heliópolis, y luego liberó Éfeso del dominio persa. Aunque la ciudad rechazó su oferta de reconstruir el templo de Artemisa, su avance continuó. 2 años después, en el 333 a.C., se enfrentó a un ejército persa mucho más grande, liderado por el rey Darío III, en la batalla de Isos. A pesar de la desventaja numérica, Alejandro salió victorioso y Darío III huyó, dejando a su familia atrás en su escape. Tras la victoria en Isos, el conquistador se dirigió hacia el sur, saqueando Sidón y tomando Alepo antes de conquistar Siria y Egipto en los años 332 y 331 a.C., respectivamente. Fue en Egipto donde fundó una de las ciudades más importantes de su imperio, Alejandría. Su legitimidad divina se vio reforzada durante este periodo, cuando en el oráculo de Sigua fue proclamado hijo del dios Zeus Amón. Su estrategia de gobierno, lejos de imponer la cultura griega, se basaba en la pragmática necesidad de mantener las líneas de suministro abiertas, aunque no dudaba en reprimir con brutalidad cualquier signo de oposición. Tras la victoria en Isos, el conquistador se dirigió hacia el sur, saqueando Sidón y tomando Alepo antes de conquistar Siria y Egipto en los años 332 y 331 a.C., respectivamente.
Fue en Egipto donde fundó una de las ciudades más importantes de su imperio, Alejandría. Su legitimidad divina se vio reforzada durante este periodo, cuando en el oráculo de Siwa fue proclamado hijo del dios Zeus Amón. Su estrategia de gobierno, lejos de imponer la cultura griega, se basaba en la pragmática necesidad de mantener las líneas de suministro abiertas. Un ejemplo de su determinación militar fue el asedio a la ciudad-isla de Tiro. Para superar la defensa marítima de la ciudad, Alejandro ordenó la construcción de una calzada de tierra para permitir el avance de sus máquinas de asedio hasta la isla. Esta impresionante obra de ingeniería militar fue fundamental para la conquista de Tiro. La estructura construida por Alejandro es la razón por la que Tiro actualmente está unida al continente libanés. Esta serie de campañas iniciales, desde su participación en Queronea hasta la conquista de Egipto y el asedio de Tiro, demostraron la habilidad militar de Alejandro. Su pragmatismo para gobernar extensos territorios coexistía con la necesidad de asegurar su autoridad. Estas primeras victorias no solo allanaron el camino para la caída del Imperio Persa, sino que también forjaron la reputación de Alejandro como un conquistador. El descenso del conquistador: gloria, venganza y tiranía. La campaña de Alejandro contra el Imperio Persa culminó con la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. En este enfrentamiento decisivo, a pesar de estar en desventaja numérica, las fuerzas macedonias de Alejandro aplastaron al ejército del rey Darío III. Después de la batalla, Darío huyó y fue traicionado y asesinado por su propio general, Besos. Aunque Alejandro deploró públicamente el regicidio, esto allanó su camino para autoproclamarse rey de Asia. Posteriormente, la conquista continuó con la toma de ciudades clave como Susa y, de forma más dramática, la destrucción de Persépolis en el 330 a.C. Este acto, supuestamente instigado por su amante Thais durante una fiesta, fue interpretado como una venganza por la quema de la Acrópolis de Atenas por los persas años atrás. Con el imperio persa en sus manos, Alejandro se adentró en las remotas regiones de Bactria y Sogdiana, sometiéndolas sin mayores dificultades. En el 329 a.C., fundó Alejandría Escate en el río Yaxartes y derrotó a los escitas, consolidando su poder en Asia Central. Durante este periodo su conducta comenzó a cambiar notablemente. Adoptó el título de Shahan Shah, rey de reyes, y las costumbres persas, incluyendo el proskinesis, un ritual de postración que escandalizó a sus soldados macedonios, acostumbrados a un trato más igualitario. La creciente deificación de Alejandro y su adopción de la cultura persa generaron un profundo malestar entre sus tropas macedonias. Las tensiones escalaron, dando lugar a conspiraciones de asesinato que fueron brutalmente sofocadas. Los conspiradores eran ejecutados, incluso si se trataba de viejos amigos de Alejandro. Este clima de sospecha y represión se cobró la vida de dos figuras cercanas a él. En el año 328 a.C., Calístenes, su historiador oficial, y Clito, el veterano general que le había salvado la vida en el pasado, se convirtieron en víctimas de su tiranía. El asesinato de Calístenes y Clito evidenció el lado más oscuro del conquistador. En un incidente separado y bajo la influencia del alcohol, Alejandro mató a Clito con una jabalina durante una discusión acalorada sobre sus logros en comparación con los de su padre, Filipo. La muerte de Calístenes, implicado en una conspiración, también fue un acto de crueldad. Ambos habían criticado públicamente la creciente persianización de Alejandro. Aunque era un estratega brillante, su intolerancia a la disidencia, exacerbada por el consumo excesivo de alcohol, se manifestó en una violencia desmedida que marcó un punto de inflexión en su reinado. Así, el dominio de Alejandro sobre el vasto territorio persa, marcado por victorias espectaculares como la de Gaugamela, se vio empañado por su gradual transformación en un gobernante despótico. El hombre que había logrado conquistar un imperio con una combinación de genio militar y pragmatismo político, se dejó llevar por la arrogancia, la bebida y la represión violenta, alejando a sus más leales compañeros y evidenciando que el éxito no siempre garantizaba la estabilidad
ni el poder absoluto. El motín que detuvo a un imperio y el dolor que lo desmoronó. En el 327 a.C., tras casarse con la princesa Roxana, Alejandro dirigió su mirada hacia el subcontinente indio. Aunque el rey Ómfis de Taxila se rindió sin presentar batalla, otras tribus como los Aspacioi y Asakenoi ofrecieron una feroz resistencia. Finalmente, en el 326 a.C., Alejandro se enfrentó al rey Poros de Pauravas en la batalla del río Hidaspes. A pesar de los impresionantes elefantes de guerra y la valiente defensa de Poros, Alejandro consiguió la victoria. Admirado por la valentía de su rival, Alejandro lo reinstaló como gobernante de un territorio aún más grande. Sin embargo, la batalla le cobró un precio personal devastador con la muerte de su querido caballo, Bucéfalo, en cuyo honor fundó una ciudad. La ambición de Alejandro de continuar su marcha hasta el río Ganges se vio frustrada por el agotamiento y la falta de moral de sus tropas. Cansados por las interminables campañas, las duras condiciones y la reciente y costosa batalla contra Poros, sus soldados se amotinaron y se negaron a avanzar. A pesar de sus intentos de persuadirlos, Alejandro tuvo que ceder ante la voluntad de sus hombres. Ante la imposibilidad de seguir con la conquista, dividió su ejército. Una parte, bajo el mando de Nearco, regresó por mar, mientras que él lideró a la otra a través del desolador y brutal desierto de Gedrosia, un trayecto que causaría enormes bajas. Al regresar a Susa en el 324 a.C., Alejandro descubrió que varios de los sátrapas que había dejado a cargo habían abusado de su poder. Furioso, ejecutó a los funcionarios corruptos y también castigó a quienes habían profanado la tumba de Ciro el Grande. Buscando consolidar su imperio y fusionar las culturas macedonia y persa, ordenó que la tumba fuera restaurada y organizó una gran boda masiva en Susa, donde él y muchos de sus oficiales se casaron con mujeres nobles persas. Esta política de integración, sin embargo, provocó un gran descontento entre sus tropas macedonias, que veían con recelo la adopción de costumbres persas por parte de su líder. La tensión escaló cuando Alejandro promocionó a persas en el ejército y ordenó la mezcla de unidades macedonias y persas. La reacción de sus tropas fue de rechazo y, en un gesto de apaciguamiento, Alejandro tuvo que retroceder, restaurando los títulos a los macedonios y organizando un gran banquete para reconciliarse con su ejército. Aunque había abandonado el prosquinesis, la postración ante él, continuó comportándose más como un rey persa que como un macedonio. Sin embargo, el golpe más devastador estaba por llegar. En ese mismo año, el inseparable amigo y segundo al mando de Alejandro, Hefestión, murió repentinamente de una fiebre. El duelo de Alejandro fue inmenso e inconsolable, tal como lo describen los historiadores de la época. Se abstuvo de comer y beber, mandó ejecutar al médico de Hefestión y ordenó un periodo de luto en todo el imperio. La pérdida de su amigo más cercano fue un punto de inflexión que marcó el inicio del fin, tanto para la expansión de su imperio como para la propia estabilidad emocional de Alejandro. El legado fracturado, la muerte de Alejandro y el ocaso de un imperio. Tras el devastador golpe de la muerte de su mejor amigo Hefestión, Alejandro regresó a sus planes de expansión, pero su tiempo se agotaba. Falleció en Babilonia a los 32 años, en junio del 323 a.C., luego de una intensa fiebre que lo aquejó durante 10 días. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Las teorías van desde envenenamiento y malaria hasta una posible infección bacteriana por agua contaminada. Según Plutarco, su fatal enfermedad se habría desencadenado tras una prolongada ronda de bebida en un banquete, en el cual celebró con Nearco y medio de Larisa. La falta de un heredero claro tras la muerte del conquistador sumió a su imperio en un vacío de poder. Aunque se le atribuye la frase «al más fuerte» como respuesta a la pregunta de quién debía sucederle, otros historiadores como Plutarco y Arriano sugieren que pudo haber designado a su guardaespaldas y amigo Pérdicas. La ambigua sucesión desató una lucha encarnizada entre sus principales generales, conocidos como los diádocos,
Los generales de Alejandro, en su ambición, ignoraron cualquier posible designación y se enfrascaron en una guerra por el control del vasto territorio. El imperio fue fragmentado entre Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco, inaugurando una era de conflictos que marcaría el fin de la unidad lograda por Alejandro. Pérdicas, el posible heredero, fue asesinado en el 321 a.C., lo que consolidó la división y el caos. El destino final de Alejandro Magno no solo puso fin a sus conquistas, sino que también desató una lucha fratricida entre sus lugartenientes, que desmembraron su imperio en reinos rivales. A pesar de su genio militar y su visionaria política de fusión cultural, su incapacidad para asegurar una sucesión estable condenó su vasto legado. La muerte del conquistador, tan joven y en la cima de su poder, dejó un vacío que nunca pudo ser llenado y precipitó el ocaso de la unidad que tanto le había costado forjar. Ambición, traición y la división del legado de Alejandro Magno. La muerte de Alejandro desató una feroz lucha por el poder entre sus generales, conocidos como los diádocos, una contienda marcada por la ambición y la traición. Casandro, uno de sus camaradas más cercanos, consolidó su control sobre Macedonia, eliminando a la familia real. Ejecutó a la esposa de Alejandro, Roxana, a su hijo y a su madre, Olimpia. Sin embargo, su dominio no duraría mucho, ya que posteriormente lo perdería en luchas contra Antígono. Estas acciones brutales sentaron las bases de un conflicto implacable que desmembraría el vasto imperio de Alejandro. Ptolomeo I, otro general, jugó un papel astuto y simbólico en la lucha por el poder. Interceptó el cadáver de Alejandro, que se dirigía a Macedonia, y lo desvió a Egipto. Al hacerlo, Ptolomeo pretendía asegurar una antigua profecía que prometía prosperidad e invencibilidad a la tierra, donde el conquistador fuera enterrado. Con esta legitimidad fundó la dinastía tolemaica, que gobernaría Egipto hasta la muerte de Cleopatra VII en el 30 a.C., momento en que la dinastía se extinguió. En el este, Seleuco I Nicátor, conocido como el Vencedor, emergió como un líder formidable. Fundó el Imperio Seleucida, que abarcó Mesopotamia, Anatolia y partes de la India, convirtiéndose en el último de los diádocos supervivientes después de décadas de guerra incesante. Aunque los generales carecían del genio militar y la visión de Alejandro, establecieron dinastías que dominaron sus respectivas regiones hasta la expansión del poder de Roma, demostrando que, a pesar de sus defectos, eran líderes capaces de mantener el control de sus territorios. La influencia de los diádocos sobre las tierras que gobernaron dio origen al período helenístico. En este tiempo, la cultura y el pensamiento griegos se fusionaron con los de las poblaciones locales. Aunque los generales no lograron concretar la visión de Alejandro de un imperio unificado pacíficamente, su gobierno fomentó un significativo intercambio cultural, difundiendo la herencia helénica por Oriente. A través de este proceso de helenización, contribuyeron, aunque de manera forzada y conflictiva, a realizar parte del sueño de unidad cultural de Alejandro, incluso si la paz y la concordia se perdieron en la guerra de sucesión. El legado de un gran conquistador. En honor a Alejandro Magno, recordamos a un líder cuyo genio militar, ambición insaciable y visión de un mundo conectado cambiaron para siempre el curso de la historia. Con apenas 32 años, forjó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India, dejando una huella indeleble de helenización en cada tierra conquistada. Su legado no se limita a sus brillantes victorias en batallas como Gaugamela, sino que se manifiesta en las decenas de Alejandrías que fundó, las cuales se convirtieron en vibrantes centros de cultura y conocimiento. Aunque su imperio se fragmentó tras su muerte, el mestizaje cultural que promovió dio origen al periodo helenístico, una época de florecimiento intelectual y artístico que sentó las bases para el mundo occidental moderno. Recordamos a Alejandro como una figura compleja, una fuerza de la naturaleza que combinaba carisma y brutalidad, pero cuyo impacto en la historia y la cultura sigue resonando hasta nuestros días. Gracias por llegar hasta acá.
Si te gustó el video, dale like y compártelo con más personas a las que les gustan este tipo de videos. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te siga recomendando mis videos. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.